Señoras y señores, hoy en Orion Room tenemos un invitado muy joven, pero con grandes resultados. Yo te vendo la formación, pero al final tú nunca me ves aplicar lo que yo te estoy vendiendo. Entonces, ¿cómo yo de verdad sé que tú estás aplicando lo que me estás vendiendo y estás teniendo esos resultados que me muestran? Entonces, para mí, por eso la operativa en directo es tan importante, para que te des cuenta de que yo estoy aplicando lo mismo que te estoy diciendo que apliques tú. Ahora, una vez dentro y la salida, ¿cómo funciona? Pues yo creo que es igual de importante la entrada que la salida. Yo creo que es más importante la salida. La salida que es la la que, entrada. es la que te da. Ya, sí. Puedes tener mejor entrada, que si luego no gestionas bien, Claro. lo que te da el dinero es la salida, ¿no? Bueno, y que muchas veces puedes entrar en un punto malo y ganar dinero también. En algunos otros deportes, por ejemplo, futbolista o peleador de MMA, ves como la mentalidad es de yo soy el mejor. Que eso lo trasladas al trading y puede ser contraproducente. Yo lo vi un poco identificado en el creador de ICT, que se apuntó a un concurso de trading, el que se supone que creó la estrategia de ICT. Claro, todo el mundo pensaba que como es el creador de ICT, lo va a reventar. Y acabó quemando la cuenta. Una persona que con tan solo 20 años ha conseguido estar fondeado con múltiples 6 cifras, manejando más de $400.000. ¿Cómo ha sido este viaje hasta construir portafolio con $400.000? Yo trabajaba en un restaurante cobrando $400 al mes. En cuanto me llegaba la nómina al día 1, yo en día 2 tenía una cuenta de 50.000. Yo quiero dedicarme a esto, ¿cómo llego a esos niveles? Entonces, al final, cuando las descubrí, decidí. Para las empresas de fondeo muchas veces hay que ser un poco rata. Es decir, a la que tengas un 2-3%, dinero al bolsillo y listo. Y el último euro que se lo lleve otro. Entonces, al final yo hago eso. Cuando voy en un 2-3%... Hoy en Orion Room tenemos el placer de contar con Tony Quiñones. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Orion Room. Hoy continuamos en Madrid y tenemos un invitado muy especial. A mí normalmente me suelen decir, se sorprende con la edad que tengo, para que sepa, yo tengo 23 años, pero él es una persona que es incluso más joven que yo y muy interesante. Además, ya a su corta edad, como han visto, ha conseguido fondearse y mantenerse rentable en el trading, entonces seguro que va a ser muy interesante para todas las edades, pero especialmente para los que nos estén viendo y sean jóvenes y sean de esta edad. Así que, don Tony, bienvenido. Muchas gracias, David, y ¿Cómo muchas estás? gracias a todo el equipo de Orion por haberme invitado. Y nada, pues muy agradecido de estar por aquí. Bienvenido, bienvenido. Y podemos conectar mucho en este aspecto porque ser tan joven y tener resultados en cualquier ámbito, al final tiene partes positivas y partes negativas. Quizás partes positivas porque, bueno, no lo quiero poner en tu boca, pero en mi experiencia sorprendes a la gente porque cuando haces grandes cosas dicen, hiciste todo esto a esta edad. Parte negativa porque se te puede tomar como un niño también y no te Ahí toman está. en serio. Ahí está. Sí, yo es lo que estaba hablando antes con él, que básicamente cuando empiezas joven la gente se sorprende por la edad y demás, porque a mí, no sé a ti, pero a mí lo que me han dicho es que tengo la cabeza muy bien amueblada para la edad que tengo, pero al final también hay muchas veces que te subestiman o no te toman en serio con lo que estás haciendo, a pesar de que quizás lleves en el sector que estés trabajando mucho más tiempo que gente que tenga muchos más años que tú. Entonces, eso es un poco la contrapartida de empezar joven, pero al final yo creo que si te ganas tu sitio a base de esfuerzo y de trabajo, el resultado no importa, depende de la edad que tengas, lo vas a ¿Y conseguir. cómo es esos inicios? Porque normalmente a esta edad la gente está muy dispersa, no tiene bien claros sus objetivos. ¿Cómo llegó el trading y cómo supiste que ese era el camino que querías tomar? Pues yo conocí el trading por primera vez gracias a un amigo mío, como te he dicho, y llegó, bueno, nosotros estábamos en bachiller y lo primero que me dijo es, me enseñó el gráfico del MetaTrader y me dijo, mira, con esto vamos a hacer mucho dinero. Y me dijo, cuando sube compra y cuando venda, o sea, cuando baje vendes. Y yo lo que hice básicamente fue nos separamos una clase y en la clase siguiente, pues yo lo que me dediqué básicamente es a cuando el precio subía a comprar y vender así constantemente. Y como suele pasar con la suerte del principiante, saqué, no sé, fueron $10.000. Todo demo, sin nada real. Pero claro, a mí ya me llamó la atención ¿Era en como Forex ya con MetaTrader? eran Forex. Mm. Sí. O sea, yo ya empecé siempre en Forex. Hay mucha gente que empieza con cripto, pero yo directamente el euro dólar, que es donde siempre he estado. Y básicamente me dediqué a eso toda la clase. Y ya después se lo presenté a él y al final me dejó, al cabo de un par de meses, seguir operando así, que básicamente no teníamos estrategia ninguna, era ver subir y bajar el precio. Me dejó una cuenta de $300 en real, la cual acabé quemando porque no tenía estrategia ni gestión de riesgo. Y así fueron un poquito mis inicios. Ya a partir de ahí me empecé a interesar un poquito en cómo tener algo no estable, porque ya conocemos cómo es el sector, pero sí algo firme en cuanto a las confluencias a la hora de operar. Y ahí fue cuando me empecé a formar y demás. Como te he dicho antes, yo empecé con Mundo Forex y ya después fui evolucionando por mi camino a base de palos y hasta el día de hoy.
Mundo Forex también, una buena época, seguro que algunos lo recordarán, que lo pongan en los comentarios. Y la parte del entorno, ¿cómo fue siendo tan joven, tu familia, amigos, colegio, cómo fue ese impacto? Pues yo, o sea, de parte de mi entorno, tan solo lo sabía el amigo que me lo presentó, que se llamaba Manuel, que yo lo saludo desde aquí. Y todos los demás no conocía nada. De hecho, mis padres se enteraron de que yo hacía esto hace un año y medio más o menos, porque claro, ya al final saltaba a la vista porque siempre me habían, obviamente no vengo de una familia rica ni mucho menos, pero siempre me habían dado lo que necesitaba y llegó un punto en el que dejé de cogerlo. Entonces yo me pagaba todo, yo me iba con todo y al final pues dijeron, oye, ¿de dónde estás sacando el dinero? Y se lo expliqué al principio, pues ellos no lo entendían, no sabían lo que eran, se pensaba que era un poco de gambling, pero al final, cuando les presenté, pues, las estadísticas y cuando ven los números, ya vieron que, pues, sí que era estable, era firme, y entonces decidieron creer en mí, y la verdad es que siempre he tenido bastante apoyo por su parte y por parte de mis amigos y demás también. Y al principio, ¿cuánto tiempo tardaste en realmente tener esos resultados? Aunque no se lo hayas mostrado a ellos, pero en Ujú. tenerlos, ¿cómo fue? Al principio yo creo que fui dando un poco tumbos, es decir, fui un error que le pasa a mucha gente, que es ir cambiando de estrategia. Al principio operaba el break and retest de toda la vida, con FIBO y demás. Después cambié, empecé a operar también en fractales muy grandes, como H1, H4. Después quise bajar un poco porque las operaciones duraban mucho. Me bajé a 5 minutos y al final nunca encontraba como una estrategia que a mí me gustase. Y creo que eso a día de hoy lo agradezco mucho porque ha sido lo que ha hecho que yo vaya cogiendo cada concepto que me gustaba a mí a la hora de operar y lo vaya aplicando conforme a yo veo el mercado y yo leo el mercado. Mm. Es decir, yo pienso que el precio es una especie de idioma y que tienes que saber leerlo e interpretarlo para poder operar bien. Entonces yo fui cogiendo cada concepto e ir adaptándolo a como a mí me funcionaba. Yo, por ejemplo, soy una persona muy paciente, por lo tanto, a mí los fractales menores se me dan bien porque no me precipito. Yo a una persona que es muy impulsiva le aconsejo siempre que se vaya a algún fractal más grande para no precipitarse y demás. Entonces, al final, ha sido un poco tumbos de ciego, pero yo creo que hasta que no estuve un par de años respondiendo a la pregunta, no fui de verdad consciente de lo que estaba aplicando firmemente. Mm. Y al principio entiendo que era con cuentas a nombre de tus padres o algo. Cuentas a nombre de mi madre, de mi padre, de quien fuera, menos el mío, hasta que ya fui mayor de edad. Que yo creo que eso nos ha pasado a Eso no, todos, todos los pero que comenzamos pues, jóvenes siempre sí, buscas sí, ayuda sí. familiar. ¿Y cómo empezaste con fondeo directamente? ¿O al principio capital real y luego pasaste a fondeo? ¿Cómo fue Yo al eso? principio empecé con el capital este que te comento, que me dejó mi amigo de los $300. Esa cuenta me duró, no sé si fueron un par de meses hasta que la quemé. Al final era un broker de estos que te estafan y no te dejaban sacar el dinero. Entonces, Mm. pues como prueba, pues yo lo probé. Y ya al cabo del tiempo conocí MyForexFound. En ese periodo yo lo que hice fue estudiar, 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 pero no aplicar nada, es decir, no ejecutar nada. Mm. Y ya después conocí MyForexFound y cometí también un error de principiante, que es el comprarte la cuenta más grande por ego, de a ver si ya, por querer que llegue rápido. Las acabé quemando hasta que al final pues dejé un poco el ego de lado y me empecé a comprar cuentas más pequeñitas de 10, de 25 y demás. Y ya fui escalando el capital hasta que después pues MyForexFound quebró y tuve que empezar de nuevo. Ya. ¿Y tenías mucho capital? ¿Habías estado fondeado ya en...? Sí, tenía casi 150. Ahora no recuerdo bien si 125 o 150, pero sé que tenía más de 100 seguro. Mm. Y en la parte de operativa de estrategia, que comentas que al principio comentaste con break and retest, cosas relativamente sencillas, Ujú. ¿cómo ha ido evolucionando tu operativa y qué es lo que operas a día de hoy? Pues básicamente es como he comentado antes, a base de ir viendo los conceptos que se adaptaban a mi manera de ver el mercado y de interpretarlo, he ido cogiendo un poco lo que a mí me ha gustado, porque a mí al final lo que me gusta es entrar y salir en el mismo día, porque que se te alarguen las operaciones más de un día, para mí ya pierdo el contexto y por lo menos en mi caso personal, a medida que yo voy viendo más el gráfico, como que pierdo esa tolerancia y no me acaba de gustar, Pero me eso lo parece viviste, al disperso. principio comenzaste más con swing y luego transicionaste a... Exacto. O sea, yo al principio empezaba con velas de H1, H4 y no bajaba de H1. Entonces ahora ya, al cabo del tiempo, fui como bajando poquito a poquito, es decir, al principio me puse en M15, las operaciones me duraban, igual entraba a las 9 la apertura de Londres y hasta Nueva York muy tarde no se cerraban. Después a 5 y a día de hoy opero con uno. Y básicamente me guío en base a la liquidez, lo que entendemos por liquidez, que esto se ha romantizado muchísimo ahora. Pero básicamente, pues mechas líquidas, inducciones, sacadas de los stop loss y demás, pues identifico dónde pueden estar los stop loss y yo me voy a por los stop loss de la gente. Puedes elaborar en esto cómo, dónde está, cómo identificas dónde están los stop loss de la gente. Pues aquí hay una frase que yo le digo mucho a mi comunidad y es que
últimamente se ha puesto muy de moda el tema del ICT, Smart Money y demás, que al final yo creo que esto es llamarle de manera distinta a los mismos conceptos, porque al final yo, por ejemplo, con el Break and Retest, ahora se llama Breaker, después se llamará Café y como se llame, pero al final siempre es lo mismo. Entonces, yo básicamente lo que he hecho ha sido ir evolucionando, e ir viendo cómo la gente, es decir, vale, si yo opero Break and Retest, ¿dónde pondría el stop loss? Lo pondría aquí. Vale, la gente que opera por estructura, es decir, eh, máximos y mínimos cada vez más altos, Mm. ¿dónde pondrían su stop loss? Aquí. Y al final te vas dando cuenta de que hay no un patrón, pero hay como un factor en común de que siempre o casi siempre van a poner los stop loss en un mismo punto. Mm. Es decir, si estamos construyendo liquidez alcista, sabemos que los stop loss están abajo, porque al final si tú has ido en compras, aunque tú estés en profit, tu stop loss está abajo. Mm. Entonces al final con una serie de patrones que llamamos inducciones, que básicamente es sacadas de liquidez, determinamos si la operación puede ser válida o no y con las confluencias que tenemos, pues nos vamos a por los stop loss. O sea, mi target final siempre son los stop loss de la gente, que es lo que yo llamo el final del ciclo de liquidez. ¿Y qué opinas de todo esto, de los conceptos de Smart Money institucional? Yo creo que básicamente es como el tema de las redes. No sé si lo vamos a comentar, pero que se ha puesto muy de moda ahora y que al final, esto el otro día en la quedada que hice lo dije. Imagínate que estamos tú y yo operando y cada uno tiene su marca separada, ¿no? Y tú ahora empiezas a operar con lo que se conoce hoy en día y yo, a, por ejemplo, un concepto como podría ser una inducción, le empiezo a llamar cámara. Mm. Claro, si yo solo subo TPs en Instagram, que es donde más gente te suele ver, y digo, hoy he tocado TP gracias a cámara, hoy he tocado TP gracias a pared. Al final dice, la gente pensará, hostia, es que Mm. la pared y la cámara funcionan. ¿Cómo aprendo eso? Y al final es lo mismo, pero Claro. simplemente le cambia el nombre para que en vez de a ti, me vengan a mí. Mm. Y así pues nos dividamos el dinero. Pues básicamente eso es lo que creo que ha pasado. Al final veo que muchos conceptos o nombres van evolucionando, pero yo ya me quedo con los mismos de siempre y ya está. Claro, yo pienso que también en el tiempo al final las personas necesitan, porque no son rentables, entonces necesitan aprender, que realmente no tienen que aprender algo nuevo, tienen que hacer funcionar lo que ya saben, pero Eso es. piensan que necesitan aprender algo nuevo Claro, y cuando les llamas de otra forma, pues ya tienen que les das aprender un concepto esperanza. nuevo. Claro. Y también para la gente que vende formación, por ejemplo, si un soporte de resistencia ya todo el mundo lo sabe, ahora lo llamas de una toma de liquidez, Claro, no sé, y si ya es es que como tengo que aprender esto, ¿sabes? es lo mismo, o sea, es soporte y resistencia. Después fue oferta y demanda. Mm. Después fue, no sé, es que hay mil nombres, pero es lo mismo siempre. Sí, Es sí, 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 decir, sí. no hay más diferencia. Y en la parte de fondeo, ¿cómo ha sido este viaje hasta construir portafolio con $400.000? ¿Planteas plantarte en algún momento o estás en plena escalabilidad? ¿Cómo lo...? Pues ahora mismo, en cuanto al final de la pregunta, mi objetivo es seguir escalando todo lo posible, seguir sacando el máximo de capital posible, porque al final todos conocemos que las empresas de fondeo es algo muy rentable y que a día de hoy es una de las partes que más ha evolucionado respecto a cuando yo empecé, Mm. porque aunque sí que existiera, por ejemplo, FTMO, Pfeiffer y demás, yo no lo conocía y al final la primera frustración que tenía yo es, vale, yo quiero dedicarme a esto, ¿cómo llego a esos niveles para que a mí un 1% me sea rentable o un Mm. 2%? Porque claro, un 2% de $300 es que es inviable la gestión de riesgo ahí. Entonces, al final, cuando las descubrí, decidí eso, que quería sacarle el máximo partido y ya en un futuro quizás operar con capital propio, pero lo veo muy, muy a futuro. Mm. Entonces, al final, como te he comentado antes, yo empecé, bueno, yo trabajaba en un restaurante cobrando $400 al mes, o 400 euros, y yo lo que hacía era, en cuanto me llegaba la nómina el día 1, yo el día 2 tenía una cuenta de 50.000 que me había costado 300 euros. Mm. Claro, con 100 euros, obviamente vivía en casa de mis padres, pero con 100 euros a ver cómo llegas a final de mes. Entonces me di cuenta de que eso era un error porque me estaba sobreapalancando lo que de verdad yo podía. Y ya cuando me di cuenta era tarde porque me había gastado mucho dinero, pero también pues empezamos de nuevo, ¿no? Mm. Y así he ido yo, básicamente las cuentas pequeñitas, yo siempre lo comparo con una bola de nieve. Las cuentas pequeñitas te pagan las cuentas grandes y ya está. Y las cuentas grandes ¿Y te a pagan. día de hoy sigues viviendo con tu familia? Estoy pensando en mudarme a Andorra. O ¿Cómo sea, ves esto es el de objetivo. quedarte? Porque hay gente que lo demoniza porque tienes que independizarte súper rápido, ¿no? Pero también es una Ujú. forma muy inteligente también de ahorrar dinero mientras construyes tu futuro. Eso ¿Cómo es. ves esto? Básicamente lo que estoy haciendo. Es decir, yo de momento me he quedado, obviamente aporto, Mm. porque al final nadie me lo pide, pero sale de mí. Mm. Pero como tú dices, creo que es una forma inteligente de hacer bolsa. Al Mm. final, llámalo Andorra o llámalo como quiera, aunque sea que te quieras venir a un piso en Madrid, Mm. necesitas un capital que si no empiezas muy joven a ahorrar es difícil de conseguir. Y Claro. más como están las cosas a día de hoy. Entonces, yo lo estoy utilizando como eso, como para crear bolsa y cuando yo me vea capaz, porque claro, yo no me quiero ir a vivir, o sea, en mi caso es Andorra porque me gusta mucho el país, ya no solo Mm. por impuestos y demás, sino por cómo es. Sí. Pero llámalo como sea, pero al final
si me voy a vivir a un sitio es porque quiero vivir allí y quiero vivir tranquilo. No Claro. quiero vivir que vaya ahogado hasta final de mes. Entonces, una vez tienes la bolsa, poder irte. Entonces, para mí me parece bien. De hecho, es lo que estoy Claro, haciendo. no, y de hecho para el trading cuanta menos presión tengas, lo Eso mejor. es. En mi caso fue un poco diferente porque con 17, bueno, también teníamos, no era solo trading, sino también tenía una empresa que facturaba bastante bien y me mudé con mis 3 socios y estábamos pues viviendo los cuatro desde los 17 años que me independicé, pero para todas las personas que estén en esta situación, yo lo que les recomiendo es eso, que les dé igual exactamente lo que piensa la gente que dicen que estás viviendo con tus padres, eres joven, tienes 20 años, 22, 23, los que sean. Si tienes una posibilidad de poder ganar dinero, encima no causarle más gasto a tus padres del que te Es han ya estado pagando durante 18 años por lo menos, suficiente han es tenido, pero suficiente han tenido. Y que encima eso te ayude porque el no tener la presión de tener que pagar a lo mejor alquiler el siguiente mes, eso te va a dar mejores resultados en el trading. Entonces es totalmente. totalmente producente. Pero hay veces que te digo, pues, vives en casa de tus padres, pues ¿qué es mejor? Estar con el agua al cuello, con tu propio piso, que no tienes ni un euro y a lo mejor hasta te endeudas y eso va a ser... Pero tienes tu Claro. casa propia o aprovecharte y apalancarte. Pues Claro. O sea, por ejemplo, en mi caso personal, yo me podría permitir un piso perfectamente. Lo que pasa es que al final tengo un poco pensado hacia dónde quiero ir. Ya que he empezado joven y tengo esa ventaja, no la quiero desaprovechar mm, y quiero irme hacia allí, entonces lo tengo muy bien pensado y al final es eso. O sea, yo me puedo mudar ahora en donde vivo a un piso y vivir allí un año, pero al final va a ser una mudanza mm, con amuéblalo, obviamente, como mm, tú quieras y tal, para después dejar el piso. claro. ¿Qué sentido tiene? ¿Y lo recomiendas para las personas entonces que están... Porque, ¿cuál es el marco ideal para una persona que esté haciendo trading en tu parecer? Para mí, hay una cosa que has dicho que me ha parecido muy importante, que es el tema de no añadirte presión. O sea, ya es un negocio lo suficientemente complicado como para que encima tú te añadas presión de me lo voy a dejar todo y me voy a vivir yo solo, sin ningún ingreso más, con el trading. Porque claro, esto también, si yo analizo muy bien y no ejecuto, al final las deudas no se pagan, es decir, la Mm, factura de la casa no espera. Entonces, mi marco ideal sería una vez tú seas rentable y lleves por lo menos medio año siendo rentable, que ya las cifras, o sea, ganes más que en un trabajo habitual y ya tengas por lo menos, yo la cifra que me he puesto es un par de años cubiertos en cuanto a, imagínate que a día de hoy me quedo a cero, no o sea, dejo de facturar, pues que yo tenga por lo menos 2 años cubiertos de lo que va a ser mi gasto diario mm, con la casa y demás, ahí lo vería una buena decisión. mm. Y Entonces, esto fue desde el principio, desde que trabajabas en el restaurante, ¿cuándo fue ese punto que dijiste, lo dejo y... a ver, al final fue cuando vi, o sea, yo estuve un tiempo trabajando en el restaurante y ganaba más del trading que del restaurante. Lo Mm, que pasa es que no lo acababa de ver. Y al final yo en este aspecto he sido conservador, pero no, porque me dejé el restaurante muy rápido. Al final quizás me lo dejé demasiado rápido porque no tenía demasiados ahorros como para dejármelo. mm, Pero al final tenía la ventaja de lo que hemos hablado antes, de que no me tenía que independizar ni nada. claro. Pero para mí, al final, no fue una decisión difícil porque yo siempre he tenido claro que me quería dedicar a esto. Entonces, en el momento en que yo vi que de verdad podía hacerlo, porque al principio no te lo crees, Mm. cuando de verdad vi que podía ser, tomé la decisión y listo. ¿Y qué tal con el fondeo? Porque ahora estás fondeado, pero a Ujú. nivel de retiros, ¿qué crees que es la clave para no solamente tener cuentas, sino mantenerlas, que es lo más difícil? Ahí está, ahí hay una cosa muy importante, que esto hay muchos traders que lo dicen, que es el tema de por qué las empresas ponen el top 5, ¿no? De las empresas de retiros o de Mm, quién ha quedado primero y demás. Y yo creo que eso todos lo hacen por el tema del ego. Porque si yo veo que tú, David, llevas $10.000 y yo llevo 8.000, digo, mm, le aprieto y le gano por mm, ego. Entonces, para mí, el cómo, o sea, lo difícil no es sacártelas, porque al final hay mil estrategias de riesgo que te puedes sacar una cuenta relativamente fácil si sabes operar, obviamente. Lo difícil es mantenerla y conforme están ahora mismo las empresas de fondeo, obviamente no todas, pero la mayoría, a la que tú les empiezas a retirar ya un capital importante, enseguida te ponen la blacklist o lo que sea. Entonces, al final, para mí la regla que me he aplicado es ir retirándole cifras no muy grandes, es decir, 1.000, 2.000, 3.000 a cada cuenta y así puedo ir haciendo bolsa. Al final, al no ser un pago demasiado grande a vosotros o a cualquier empresa, le da igual, pero a mí no, porque al final me cubre el gasto por lo menos de los gastos que vaya a tener yo. Entonces claro. yo creo que esa sería la clave para mantener el capital. Sí, y aquí también voy a dar mi opinión desde la otra cara también, la parte de la firma. No solamente porque sea un pago grande o no, porque, por ejemplo, si haces ganancias constantes sobre una cuenta grande, también son pagos grandes para la empresa, Ujú. pero es más que nada esa variabilidad de pagos Claro, que el mejor consejo que les puedo dar para que no tengan problema con ninguna empresa es exactamente lo que dice Tony. Ir por porcentajes pequeños, claro, no intentar, o estás haciendo un 1%, un 2% en un mes y luego que una vez quieras hacer un 15%, un 10% de retiro, ahí vas a tener problemas en casi todas, sino que sea un crecimiento mucho más lineal y pausado y así ya te quitas, si gestionas bien el riesgo
no te pones a hacer gambler, cosas de apuestas, ves las reglas, si no permite noticias, no operas noticias. Si cumples esas 2, 3 cosas, te quitas el 95% Está de oro. hecho. Además es que yo al principio también tenía muy claro lo del tema del capital privado y un inversor privado es lo que busca. Es Mm. decir, mucha gente piensa que el tema de la consistencia está mal y yo creo que beneficia al trader porque le evita precisamente lo que tú dices, el querer pegarle un petardazo, porque al Mm. final el petardazo se lo puedes pegar perfectamente, ya sea con una noticia, con lo que sea. Claro. Pero si ves esto a largo plazo, no creo que sea lo mejor porque te haces más daño del que te... Porque al final si yo retiro 10.000, vale, perfecto, tengo 10.000. Pero si la empresa me blacklistea, ya no puedo retirar más. Entonces al final, a la larga, yo voy a sacar más haciendo pequeñitos que una persona que saque con petardazos. Sí, 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 ese es el enfoque correcto de buscar una empresa con la que puedas trabajar a largo plazo Eso es. y de forma consistente, porque como tú bien dices, ni en una firma de trading seria, ni con un inversor privado, ni en cualquier rama profesional van a permitir, sea fondeo o sea un fondo institucional que tú accedas por currículum, por lo que sea, Ujú. no te van a permitir ninguna que un día hagas un 1% y otro día arriesgues un 6 y otro día Claro. hagas... Sí, sí, Y sí. no es para joder a los traders, es que simplemente no es sostenible en el tiempo. Sí, al final ellos lo que buscan es que esté lo más regular posible. Mm, Entonces, tanto las empresas como los mm. inversores privados. Entonces, tampoco te merece la pena porque al final ellos también miran mucho el periodo de drawdown y demás. Mm. Si tienes muchos picos de drawdown, cómo sales del drawdown y al final, si tú vas pegando picazos, ¿vale? Cuando te salga bien, perfecto, pero cuando te salga mal, a ver cómo lo recuperas, Claro. porque con otro picazo también te puede salir mal, entonces Mm. no les gusta Y y es siempre es normal. el doble difícil, porque cuando estás en drawdown, recuperar ya es el doble de rentabilidad que tienes que hacer para volver al punto de partida y Eso ya es, empiezas la espiral negativa. sí, sí, sí. Y la parte de fondeo, ¿qué es lo que te ha ayudado principalmente a fondearte? ¿Afrontas una evaluación de la misma forma que luego la operas cuando ya está fondeada o cambias? Cambia bastante porque al final entiendo, obviamente, cómo es el negocio de las empresas de fondeo y yo lo que hago es, esto lo hago a consejo personal, ¿eh? No, yo al final lo que hago es, me compro palés de 4 por así decirlo, me compro de 4 en 4 y les distribuyo casi siempre ¿Del mismo balance? del mismo balance, sí. Es decir, si por ejemplo estamos con 50 o con 100, siempre 4 o la gran mayoría. Y al final le atribuyo un riesgo a cada una. Es decir, por ejemplo, cuenta número uno, vamos a ir con un riesgo moderado, un 1,5, riesgo agresivo, un 2, riesgo conservador, un 0,5. Y al final, dependiendo del profit que yo vaya sacando a cada cuenta, voy modificándolo el riesgo. Entonces, esto me permite ya no solo potenciar un poco lo que sería el win rate en cuanto a challenge, sino también llevar mucho mejor control de lo que serían mis challenge. Mm. Y eso me da mucha más tranquilidad. Obviamente después cuando estoy fondeado siempre al 1%, sacando parciales y entramos en drawdown en menos de un 3, vamos al 0,5 hasta dejarlo en break-even y así siempre. O sea, en challenge, una manera muy distinta de operar a conforme opero en fondeadas, siempre. Y a nivel de retiros, ¿cómo lo sueles plantear? A nivel de retiros, yo siempre lo digo que es un poco de frase hecha, ¿no? Que para las empresas de fondeo muchas veces hay que ser un poco rata. Es decir, a la que tengas un 2-3%, dinero al bolsillo y listo, y el último euro que se lo lleve otro. Mm. Entonces, al final yo hago eso. Cuando voy en un 2-3%, cobro y fuera. Y si quiero dejar el challenge correr, lo dejo. Si por lo que sea, que no me suele pasar, pero si por lo que sea quiero dejar una operación correr, le cierro el 80% y el otro 20% se queda corriendo, que al final la ganancia o pérdida no hay porque es break-even, pero Mm. la ganancia que te puede dar no es muy grande. Entonces siempre lo hago así. Con el tema de las fondeadas soy muy estricto y siempre se hace así porque al final me he quemado y he reventado muchos challenges, o sea, y muchas fondeadas queriendo pegarle picazos y Ya. he descubierto que no era el camino. Ya, y la parte de la gestión, por ejemplo, ahora que comentas de gestionar con el 80%, ya mueves a break-even, tomas Ujú, parciales y demás, ¿cómo gestionas? Porque antes hablamos un poco de cómo entras, digamos, ahora ujú. una vez dentro y la salida, ¿cómo funciona? Pues yo creo que es igual de importante la entrada que la salida. Y al final, Yo creo que es más importante la salida. la salida que la entrada, Es la que te da, al ya final, sé, puedes tener mejor entrada que si luego no gestionas bien, lo claro, que te da el dinero es la salida, ¿no? sí, sí, total. Bueno, y que muchas veces puedes entrar en un punto malo y ganar dinero también, o sea, es lo bonito. Pero al final, yo siempre digo que el precio para mí no entiende de ratios, es decir, al precio le da igual que tú vayas en un 1,2 a un 1,20, él se va a mover como se tiene que mover. Entonces, yo lo que hago siempre es en el target final que yo me pongo, que como te he dicho antes, siempre suele ser el final del ciclo de liquidez que yo me he marcado, que serían donde están o donde yo creo que están los stop loss de la gente. Ahí me saco bien el 100% en caso de que ya esté en un 2-3% para cobrar. Si, por ejemplo, he tenido un periodo de drawdown, es cuando saco el 100%. Si estoy en profit, suelo sacar el 80%. Y ya después dejo el otro 20% correr hasta alguna zona de liquidez que yo vea. Mm. Llámalo PDH, llámalo PDL, como lo quieras llamar, pero al final alguna zona relevante que el precio por probabilidad puede llegar, pero que yo no me quiero jugar mi capital a irme hasta allí porque
querer sacar más. Claro. Entonces, la salida siempre es igual. Es Mm. decir, te podría vender muchísimas más cosas, pero es que al final es así. No, pero es importante que al final, porque hay mucha gente que le pide al mercado sus ratios o Claro. lo que ellos ponen encima, sin darse Ujú. cuenta que al final el mercado va a hacer lo que tiene que hacer. Totalmente, totalmente. Y que no entiende de ratios, que al final mucha gente dice, no, yo siempre voy a un 1,2, un 1,3 lineal y cuando me llega al 1,3 cierro. Vale, pero ¿por qué? Es decir, ¿qué hay en ese 1,3? Porque mucha gente, por ejemplo, con el tema del break-even, Mm, yo antes lo hacía y también me he dado cuenta que no era lo correcto, pero al final mucha gente en el 1,1 protege. mm, Y yo muchas veces les pregunto, oye, ¿qué pasa en el 1,1? Es mm. decir, ¿qué hay en el 1,1 para que yo tenga que proteger? Vale, sí, proteger mi capital, pero al final, ¿qué confluencia me está dando el precio de verdad? Entonces me di cuenta que al final, una vez me valida una zona de liquidez que ya me ha barrido, ahí puedo proteger, pero si no, no tiene sentido. Mm. Y muchas veces el problema es que entran en... O sea, yo creo que un problema común que tienen los traders es que entran y después razonan la entrada, antes Mm. de razonarla y entrar. Entonces, una vez tú ya estás dentro, ya vas condicionado. Mm. Y ahí, ¿Pero qué te refieres? Que a lo mejor entran de una forma precipitada y luego buscan las razones para... eso eh, es. O sea, yo lo que siempre aconsejo es pienso y ejecuto. mm, Ellos, o la gran mm, mayoría, ejecutan y después te razonan el trade. ¿Por qué has entrado aquí? No, mira, porque hay esto, esto y esto. mm. Y al final, Y la cuestión es que siempre habrán posibles razones para cualquier siempre. entrada, aunque sea la mayor locura. Sí, sí, ¿Ok? sí, Locura. totalmente. De hecho, había un ejercicio interesante que yo ponía en práctica, que era ser como abogado del diablo. Y yo estaba buscando, por ejemplo, una posición de venta. Ujú. Y uno de los ejercicios, aparte de buscar todas las confirmaciones y cumplir el plan de mi operación de venta, era por qué sería también una buena oportunidad de compra ahí y darle la vuelta Vale, completamente. Porque además, si, o como en cualquier mercado, si yo estoy vendiendo es porque alguien en ese punto está comprando y totalmente. alguien está pensando completamente lo contrario a mí. Entonces voy a Ujú. intentar ponerme esa perspectiva y habían veces que a lo mejor eso ya me desestabilizaba la otra Claro, parte. y al final esto hay una cosa que la gente busca siempre la entrada perfecta, y la Mm, entrada perfecta no existe. Es decir, ¿qué es la entrada perfecta? La entrada perfecta es aquella que no te da confluencias en contra, es lo que tú dices. Pues si te pones a buscar, siempre vas a encontrar una confluencia tanto en contra como a favor. mm, Pues al final, yo siempre digo que el primer vistazo que le echas al precio es de los más importantes, porque es mm. cuando más objetivo eres. Como los exámenes de tipo test, ¿no? Exacto. Te da igual irte a favor que en contra, es decir, te da igual comprar que vender. Tú simplemente vas a ver las probabilidades y ya está. Pero ya a medida que pasa el día, cuando tú ya has comprado y ya se te ha ido a stop y ya quieres volver a comprar y tal, Sí. ya vas condicionado y es más difícil. Esto le ha pasado seguro a todo el mundo, que si tú, por ejemplo, tienes una idea y la ejecutas y va bien, bien. Si va mal, pero tampoco... Pero si tienes una idea, luego te pones a sobrepensar, la cambias, tomas Ya, otra decisión por sobrepensar y luego se da el primer escenario, ya la dices, hemos liado. joder, ¿por qué la cambié? Sí, 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 totalmente. Y bueno, me ha pasado a mí, le habrá pasado a la mayoría de gente, pero al final, sí, es un factor común de la gente, sobre todo los principiantes. Hmm. ¿Y qué tan flexible eres a la hora de tomar operaciones? ¿Tienes un criterio que es exacto o es más discrecional? Por ejemplo, ¿podrías automatizar si se diera el caso tu estrategia porque es literalmente A, B y C? ¿O también hay un grado de experiencia o de intuición? Ahí esa pregunta me gusta porque al final yo creo que la estrategia perfecta es la que combina algo mecánico con, por ejemplo, en mi caso son 4 pasos, con lo que te decía antes de saber leer el precio, saber interpretar el precio y en base a ello aplicar los 4 pasos. Entonces, al final yo creo que la automatización de mi estrategia sería un poco imposible por eso mismo, porque al final un robot va a entender los 4 pasos, los va a ver perfectamente, pero no va a entender cómo razono yo el mercado. Hmm. Entonces, yo creo que, o sea, lo que se enseña al final es a aprender a leer el precio para después ser capaz, porque aplicar los 4 pasos es muy sencillo, quiero decir, es una ABC, ya está. Pero el saber leer el mercado es lo que te va a dar la diferencia. Entonces, yo creo que el equilibrio entre ambos es, por lo menos es lo que aplico yo y para mí es la estrategia perfecta. Hmm. Y la parte de fondeo, cuando has conseguido este portafolio construirlo, también entiendo que habrás perdido por el camino Muchísimo. bastantes cuentas. ¿Cómo ha sido eso y por qué crees que las has perdido? Pues al final creo que es un poco nuestro, al igual que los stop loss cuando tienes la fondeada, el tema de quemar challenge es un poco nuestro coste como empresarios, por así decirlo. Entonces yo no puedo pretender tener un 100% de win rate con un challenge porque es imposible. Hmm. Y más si vas con una gestión de riesgo agresiva. Obviamente, si yo me compro 10 challenge y quemo los 10, vamos a pararnos y a revisar algo porque quizás hay algo que no esté bien. Pero al final, si yo tengo, por ejemplo, una estrategia con un 40-45% de win rate, si yo compro 10 exámenes y paso 4, sé que más o menos las cosas han ido bien. Obviamente habrán veces que se pasen más, habrán veces que se pasen menos, pero al final teniendo un poco ese equilibrio, ahí siempre he tenido la mente un poco tranquila
A partir del momento en que dejé de comprar challenges más grandes de los que me podía permitir. En el momento en que yo quité el ego y dije, vale, vamos a comprar challenges pequeños, ahora nos podemos permitir los grandes, vamos a por los grandes, pero si se queman no pasa nada, ahí fue cuando me dejaron de doler quemar los challenges. Pero al principio yo me frustraba un montón, es decir, de apagar el ordenador y irte a acostar a la cama que ya no hay más. Sí, sí, sí. Y antes me pareció curioso que mencionabas que a lo mejor comprabas estos packs de 4 cuentas, que Ujú. manejabas el riesgo de diferente forma, pero no me quedó claro, ¿también la operativa es diferente o es la misma operativa con diferentes riesgos? Es la misma operativa, es decir, las entradas son exactamente las Exactamente mismas, igual. pero lo que cambia es la gestión de riesgo. En base a eso también te da un win rate para cada modelo de gestión de riesgo. No sé si me explico. Es decir, compramos 4 cuentas, tenemos cuenta 1, 2, 3, 4. Imagínate que los riesgos siempre van el mismo riesgo, por ejemplo, 0,5, 1 y 2. Mm. Siempre va 0,5 cuenta 1, 1 a la 1 y ya está. Entonces, al final, eso te varía un poco el win rate respecto a pasar los challenges, pero al final las entradas siempre son las mismas, por lo tanto la estrategia en cuanto al win rate es el mismo, pero el pasar los challenges varía por eso. Al Ya. final he ido estudiando un poco los números y me he dado cuenta que, por ejemplo, con una gestión de riesgo moderada, como podría ser un 1,5, se pasan más challenges que, por ejemplo, yendo agresivo en ciclos de mercado en el que el mercado esté más consolidado, que yendo al 2, por ejemplo. Entonces, al final, también ver en qué ciclo de mercado nos encontramos y demás es importante. Al final, tengo un montón de variables en cuenta, pero las reglas de gestión de riesgo siempre son las mismas. Se asume y ya está. Y la parte de operar en directo, porque operas diariamente Diariamente. con tu comunidad y demás, ¿cómo empezó y cómo llevas la parte de operar en directo? Pues al principio empezó, obviamente, los primeros Zooms. Bueno, es bonito porque al principio se me unían 2, 3 personas. Y eso es bonito porque al final vas creciendo. A día de hoy, yo que sé, se unen 60, 100. Y dices, hostia, yo empecé con 2. Mm. Pero siempre te añade ese punto de presión, pero yo creo que también te beneficia como trader, porque al final te obliga a ser más disciplinado para que no piensen que eres un hipócrita de este me está vendiendo esto y ahora está haciendo esto. Mm. Y te obliga también sobre todo a tener las cosas muy claras, porque al final cuando yo te tengo que explicar mi entrada, si mi entrada no es válida, te vas a dar cuenta enseguida y yo también al explicarlo. Entonces yo creo que a mí me ha mejorado mucho como trader el tema de operar en directo. Ahora ya que tengo más experiencia, ya lo hago como una cosa habitual, porque al final, ya sea Londres o Nueva York, una de las dos sesiones opera en directo, para que ellos también vean, porque esto creo que es un problema que tienen mucha gente, que es, yo te vendo la formación, pero al final tú nunca me ves aplicar lo que yo te estoy vendiendo. Entonces, ¿cómo yo de verdad sé que tú estás aplicando lo que me estás vendiendo y estás teniendo esos resultados que me muestras? Mm. Aunque me los muestres, ¿cómo sé que lo has hecho así? Entonces, para mí, por eso la operativa en directo es tan importante, para que te des cuenta de que yo estoy aplicando lo mismo que te estoy diciendo que apliques tú. Y operando, ¿cuál ha sido así el mayor hito que has tenido? El mayor hito. Mayor hito. Mayor hito nos referimos a mayor hito en cuanto a objetividad o lo que más ilusión me ha hecho. Vamos a decir las dos. Yo creo que lo que más ilusión me hizo fue la primera cuenta de 100. La primera cuenta de 100.000 para mí fue un paso de decir, hostia, empecé comprando cuentas de 100.000. Ya de una cuenta de $300 a una cuenta de 100.000 hay diferencia. Claro, pero empecé con una cuenta, o sea, cuando empecé con los fondeos, yo empecé con 100.000 Mm. y claro, reventaba las cuentas a diestro y siniestro. Después cambié de 100.000 a 10.000 Mm. y volver a ese punto, pero haciendo las cosas bien, de 10.000, ahora nos pagamos una de 25, ahora una de 50 y ahora una de 100. Esa primera de 100 para mí fue de lo mejor y fue lo que más confianza me dio a mí, porque al principio yo creo que también era por el tema de ser joven, no sé si te pasaría, pero yo tenía mucho el síndrome del impostor de no verme capaz de... Mm. Y fue una forma ya no de demostrar a la gente, porque a mí eso me da igual, sino de demostrarme a mí mismo que de verdad se podía conseguir. Y esa fue la que más ilusión me A hizo. nivel personal. Y a nivel objetivo. A nivel objetivo, yo creo que fue tanto en futuros, porque en futuros no hace tanto, que empecé hace igual medio año, no llega. Entonces, esos primeros fondeos en futuros y darme cuenta de que la operativa era muy similar a la de Forex, para mí en cuanto a objetivo me gustó porque al final me permitía diversificar el capital y después superar un poquito la barrera de 200.000 o así, para ya decir, ya tengo un capital suficiente como para poder gestionarlo de manera diferente, obviamente, Más tema calmada. challenge, y poder vivir de esto. Y luego, ¿cómo gestionas estos retiros? ¿Luego lo utilizas para seguir comprando cuentas y seguir escalando? ¿O lo retiras y vives? ¿Cómo funciona esto? Pues al final tengo, obviamente esto nunca es estable porque nunca es seguro, pero al final de cada retiro suelo sacar en torno a un 40% para destinarlo a la compra de challenge y el otro para vivir. ¿Qué pasa? Que si tenemos un retiro muy gordo nos da para muchos challenge, pero si ya tengo challenge activos, eso me lo guardo. Mm. Al final sirve como una especie de ahorro para después el gasto para la compra de exámenes. Mm. Entonces al final si has tenido
una buena racha o lo que sea, que existen también, y ya has tenido bastante capital ahí ahorrado, si todavía te quedan chales por pasar, al final ahí se te queda un dinero que al final va haciendo bolsa. Entonces llega un punto en el que ciertos retiros no hace falta que yo coja dinero para gastármelo en chales Mm, porque ya lo tengo en la bolsa. mm. Entonces más o menos lo voy gestionando así. Cuando yo tengo alrededor de unos 3.000 euros ahorrados para destinarlos para challenge, los retiros los cobro al 100% para mí, para vivir. Claro, Pero cuando la bolsa baja de, digamos, 2.000, que me permitiría comprarme 4 de 100.000, ahí se añade. ya. Y cuando pierdes ese challenge, o para una persona, imagínate que justo acaba de perder el challenge, ¿cuál sería la mentalidad o los siguientes accionables correctos para poder recuperar? Pues yo pienso que el primero sería darnos cuenta de por qué se ha quemado el challenge, porque si hemos quemado el challenge por un error, ya sea de gestión psicológica, mala gestión de la estrategia, que también puede pasar, o cualquier error que sea culpa tuya de verdad, ahí obviamente hay que darse cuenta del error porque si no lo vamos a seguir cometiendo. Y si simplemente ha sido parte de la estadística de que, por ejemplo, nos ha tocado un ciclo en el que hemos tenido 5 stop loss seguidos y vamos al 2% y hemos quemado el challenge, pues al final es una parte que tenemos que asumir. Piensa que si somos rentables y vamos sacándole retiros, al final no creo que te duela tanto el dinero del challenge. Y si es así, es porque te está pasando como a mí al principio, que estás comprando challenges más gordos de los que te puedes permitir. Mm. Entonces sería eso, lo primero darnos cuenta del por qué y una vez nos hayamos dado cuenta, vale, ha sido error mío, lo corrijo, no ha sido error mío, compramos otro. Y al contrario, cuando te va bien también, ¿cómo afrontar esos primeros retiros, ganancias? A mí, por lo menos, los primeros retiros intenté que no se me subiera mucho a la cabeza en el sentido de querer desperdiciar el dinero y obviamente no hacer el retrasado un poco de irte por ahí, pero al final yo lo que intenté fue siempre destinar el dinero para la bolsa. O sea, yo esto de la bolsa para comprar challenge es algo que tengo desde el inicio y también obviamente darme un poco de caprichos. O sea, es decir, si me quiero ir a comer con mi novia y con mis amigos, pues me voy porque para eso he trabajado y me lo he Claro. ganado, pero al final intentar que no se te suba la cabeza, porque así como vienen las rachas buenas, después también vienen las malas, y al final, si tú en las rachas buenas te creces muchísimo, aunque después a ti realmente no te afecten tanto, ya la caída es más alta y entonces te duele ¿Y más. qué crees que es peor, la desconfianza de perder o a lo mejor la sobreconfianza de ganar? Yo creo que la sobreconfianza, porque hay muchas veces que por sobreconfianza los trades, como hemos dicho antes, te pueden salir bien y Mm. todavía te confías más. Y cuando te llega la racha mala, que, ¿sabes? El problema que yo creo que cuando estás sobreconfiado no reanalizas los trades. A mí me gusta mucho, si yo, por ejemplo, hoy he ejecutado un trade por la noche, cuando se ha desarrollado todo el precio a lo largo del día, analizar de nuevo el trade. Vale, tenía las confluencias, vale, ¿qué ha hecho el precio? ¿Por qué se ha parado aquí? Etcétera. Entonces, si tú estás demasiado confiado, dices, ¿para qué si yo soy el mejor? Y creo que eso es peor que cuando estás en la mala racha, porque cuando estás en la mala racha, la gente tiende a analizar, a estudiar y demás. Cuando estás en la buena, te confías y Claro, no. yo creo que ahí está la clave, que el miedo te lleva a no tomar decisiones, a tener más miedo a la hora de tomar la siguiente operación, a reducir el riesgo porque tienes miedo de perder más. Entonces, digamos que la falta de confianza te limita a ganar, pero te limita al perder. Pero la sobreconfianza, te crees el dios del mundo, subes el riesgo, Sí, sí, sí. ¿no? Y bueno, sí, te crees el mejor y al final es eso. Yo creo que te descuidas. Y llega un punto en el que cuando te das cuenta es demasiado tarde. Mm. Y es curioso porque en algunos otros deportes, por ejemplo, si quieres ser el mejor futbolista o peleador de MMA, ves como la mentalidad es de "Yo soy el mejor del Sí. mundo, mucha autoconfianza y demás". Que eso lo trasladas al trading y puede ser contraproducente porque esa sobreconfianza de creer que soy el mejor, el mercado te la quita rápido. Totalmente, totalmente. De hecho, no fue así, pero yo lo vi un poco identificado en el creador de ICT, Mm. que entró al concurso y demás, y al final acabó reventando la cuenta. Y yo creo que al final, ¿Qué fue lo que pasó? básicamente, creo que se llamaba Michael no sé qué, no me acuerdo cómo se llamaba, pero básicamente se apuntó a un concurso de trading el que se supone que creó la estrategia de ICT. Claro, todo el mundo pensaba que como es el creador de ICT, lo va a reventar. Y acabó quemando la cuenta. Entonces, claro, yo creo que esa sobreconfianza de yo soy el creador de ICT, yo soy el mejor, le llevó a eso. Entonces, sí, es un poco contraproducente. Yo creo que al final hay mucha gente que se piensa que el tema del ser trader, obviamente lo puedes combinar con lujo. Esto ya va, depende a gusto de cada uno, ¿no? Pero que yo conozco traders que hacen muchísimo dinero y que su vida habitual es vivir en un pisito, como a él le guste, estar tranquilo, llevar a sus hijos a natación y listo. Es decir, que se ha romantizado muchísimo el tema de ser trader, pero que al final yo creo que es un trabajo más. Lo que pasa es que a la hora de vivir de esto se te hace un poco más fácil una vez lo entiendes por la capacidad que te da para conseguir más dinero. Claro. Sí, sí, sí. No, y
normalmente hasta el exceso de lujo de mostrar suele ser todo lo contrario, suele ser una red flag, Mm, porque el trading es uno de esos negocios que realmente no te hace falta mostrar nada para tú contra el mercado. eso Y es. hay grandes casos de gente no conocida o de personas que conoces después de que hayan llevado una cuenta a lo más alto, que hayan sacado una rentabilidad continuada por todo el tiempo en Japón o en Estados Unidos, que eran literalmente personas que estaban en la universidad, que Sí, se sí, sí. pusieron a operar. Exacto. Chavales jóvenes que no se lo decían a nadie, sí, sí. Y de eso hay mil casos. Y después el que te vende, que si un helicóptero y esas cosas, como mucha gente que hay en Instagram, pues al final después resulta que es de todo menos trading. Claro. ¿Y cómo fue la reacción de tus padres en ese momento, a nivel de cuando les dijiste que quiero ser trader? O sea, mis padres se enteraron que yo estaba siendo trader porque llegó el Día del Padre y yo le compré un reloj a mi padre, me compré yo uno y le compré un bolso a mi madre, todo en pack. ¿Qué pasa? Que yo venía de lo, como te he dicho antes, de que pues lo típico que eres un chaval y te dan dinero para que salgas y demás. Venía de eso a, me ha comprado un reloj, se ha comprado el uno y un bolso. O sea, al principio mis padres se pensaban que vendía droga o algo así. Y una vez les expliqué, ¿sabes qué pasa? Que yo lo que me di cuenta es que ellos se dieron cuenta de que este mercado era firme en el momento en que yo les demostré todo en base a números. Es decir, yo tengo, porque al final el tema del win rate es muy similar al póker. Es decir, no voy a ganar todas las operaciones, pero cuando gano, gano más de lo que pierdo cuando pierdo. Entonces, cuando yo les expliqué esto, creo que ahí fue donde lo entendieron, pero al final siempre les cuesta, siempre están con el ahorra que no sabes cuándo se va a parar. Obviamente el miedo de cualquier padre que te quiere proteger, pero la principal, bueno, la primera reacción que tuvieron fue eso, el tema de desconfiar un poco y ya cuando llevas, yo qué sé, 2 años viviendo de esto y ganando pasta, pues al final ya empiezan a confiar. Ya. Y es curioso porque aquí la mayoría serán personas, el público es bastante mayor, es decir, van tirando a, bueno, 30, 30 y pico, incluso algunos serán padres. Luego, hijos, ¿cómo recomiendas ambas partes? Siendo hijo, ¿cómo mostrarle esto a tu familia? Porque hay muchas personas que se agobian demasiado, Mm. también a lo mejor tienen muchísima presión por parte de su familia. Y luego también un mensaje, tú como hijo, para los padres que estén escuchando, padres y madres, ¿cómo poder afrontarse un hijo te dice esto? Vale, la primera parte que es como hijo, yo lo que hice es, y bueno, se lo digo a la gente que nos esté viendo, aquel que piense que enseñárselo a sus padres le va a añadir esa presión, como hemos dicho antes, añadir presión en el trading es lo peor que puedes hacer, cállatelo. Estudia, haz lo que tengas que hacer, es decir, me refiero, saca tus números, saca tu estadística, estudia, tradea, y cuando los resultados estén ahí, de verdad estén ahí, ahí se lo puedes decir. Pero una vez ya lo hayas conseguido, es lo que hice yo y al final yo no se lo quería decir por eso mismo, porque pensé que me iba a añadir esa presión de ahora se lo tengo que demostrar a ellos, no solo a mí, Mm. y al final eso es contraproducente. Y después a los padres, al final, ¿qué es lo que pensaba yo en su día, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Si nosotros somos jóvenes, quiero decir, una persona o un chaval que esté viviendo en casa de sus padres y que esté estudiando, al final tú te puedes dedicar al trading al principio estudiando también, obviamente compaginándolo, no es igual de fácil, pero que lo peor que puede pasar es que vuelvas al sitio donde estás, es decir, a la universidad a seguir estudiando. Entonces, por probar, cada uno, yo al final, si te gusta, yo esto lo digo siempre, que lo que más agradezco yo no es ni la tranquilidad financiera, ni mucho menos, sino el tema del levantarme cada día y tener ganas de hacer lo que hago. Eso es lo que más valoro yo del trading Mm. y de todo. Eso es lo que te mueve al final, porque el Totalmente. dinero va y viene también cuando ya empiezas a ganar cantidades, todo lo normalizas. Sí, Lo que hoy pensaba, o ayer, el día de ayer pensabas que el día de mañana ibas a facturar tanto y que ibas a hacer la locura, luego lo consigues y después de un corto periodo de tiempo ya lo normalizas. La sí, casa que tenías cuando vives en esa casa, es tu hogar, el totalmente. coche es tu coche, Sí, sí. todo lo normalizas. Es interesante la parte del hijo de no contarlo, porque normalmente suele pasar lo contrario, y es que cuando entras en el trading te ilusionas muchísimo, ves Ya, todo y se lo cuentas a todo el y mundo. dices, wow, voy a hacer esto. Y naturalmente te va a tomar un año, 2 años, a veces menos, a veces más, pero te va a tomar un tiempo en el cual tú ya le has vendido la idea a la gente de que vas a hacer esto y te van a estar preguntando Ahí mes tras estamos. mes o semana tras semana, ¿y cómo va? ¿Y qué tal? En las cenas familiares, en Navidad. Y tú, bueno, ahí vamos, vamos tirando. Sí, a ver, al principio hay que yo ahí sí que es verdad que como ya lo sabía, que podía pasarme esto, porque ya me había pasado en otros ámbitos, dije: "Vale, esto me lo voy a callar". Pero sí que es verdad que el humano tiende a eso, a compartir todo lo que hace y ya está. Y al final pensad de eso, sobre todo para la gente que nos escuche, que te estás añadiendo presión y al final te estás tirando piedras sobre tu tejado. Que si te sale bien, vas a decir: "Mira, yo os lo dije". Claro. Pero no sé si el "os lo dije" merece tanto la pena como si te sale mal el: "Hostia, ¿tú no ibas a ser Es que millonario?". ahora lo estamos enfocando en personas jóvenes de 20 años, vivir en casa de sus padres, pero
el concepto que creo que estamos intentando que entiendan es el hecho de quitarte la presión y de tener un entorno durante a lo mejor un año, un periodo de un año, 2 años, un año está bien, en el cual te reduzcas las facturas lo máximo posible. Si no tienes gastos, incluso mucho mejor. Esto puede ser, por ejemplo, viviendo en casa de tus padres, si eres joven o no joven, o a lo mejor trabajando durante un tiempo para construir un colchón que te permita estar un año sin trabajar, sin generar ingresos, que estés tranquilo, Eso es. o puede ser o a lo mejor trabajando, pero que el concepto es quitar presión y darte tiempo, ¿no? Totalmente, darte tiempo y darte la tranquilidad, porque al final lo que decíamos de quitarte facturas y demás, porque si tú tienes esos ahorros de 2 años, que me he puesto yo en mi caso, pero cada uno sabe la situación que tiene en casa, pero si tú te tienes esos ahorros, al final tú no le tienes que pedir nada al mercado y no necesitas nada del mercado. Al final a mí lo que me pasaba al principio cuando empecé con el tema de los challenges más grandes es que yo necesitaba pasar esos challenges para poder dejarme el trabajo, poder vivir de esto, etcétera. Entonces, cuando tú necesitas algo, el mercado no te lo da. Y cuando llegas con esa tranquilidad de tener el colchón ahorrado y que lo peor que puede pasar es que vuelvas a donde estabas antes, Mm. vas mucho más tranquilo y ya no necesitas nada. Por lo tanto, es probable que te lo dé por eso mismo, por no necesitarlo. Es eso, el mercado no te debe nada. Eso es muy importante porque hay gente que se piensa que Sí. con sentimiento luego de venganza cuando pierde, que piensa que el mercado no te debe absolutamente nada. Y además, tú tienes que ser lo más fluido y transparente en el mercado y posicionarte con algo que va a pasar, de que tú te posicionas en algo que ves que va a ocurrir, pero nunca verlo desde la perspectiva de que yo necesito algo y se lo pido al mercado. Totalmente. O sea, ha habido gente a mí que me ha llegado a decir que se pensaban que habían cámaras en su habitación y que los estaban grabando. Entonces, al final son cosas que te pones tú en tu cabeza por eso mismo, por la necesidad. Y creo que es que estás jugando en tu contra. Y cuando lo ves con perspectiva, obviamente mirarlo ahora es fácil, ¿no? Pero me refiero, cuando estás ahí y lo Mm. miras con perspectiva y dices, hostia, es que soy tonto, ¿por qué estoy haciendo esto? Pues ahí Y con perspectiva ahora mirándolo, ¿cuáles son los mejores cambios que podría hacer una persona a lo mejor que no tiene los resultados que quiere para conseguirlo? hablamos de trading, ¿no? Hablamos de trading. Vale, pues yo diría, lo primero eso, ¿sabes qué pasa? Que yo lo que más valoro del trading a la hora de operar puramente, es decir, técnico, es el tema de la tranquilidad. Y a mí esa tranquilidad la he sacado de tenerlo callado y no decírselo a nadie, es decir, no tener esa presión, y después de tener unos números muy firmes. Yo confío mucho tanto en mi backtesting como en la operativa real. Hay mucha gente que comete el error, bajo mi punto de vista, de solo fijarse en los números de backtesting y al final pienso que es un error porque tú cuando estás operando en el mercado real tienes el factor psicológico en el backtesting no está. Claro. Entonces, si tienes los números del live testing, por así llamarlo, y el backtesting, combinándolos con la regla de los números grandes, a medida que vayas tomando un montón de operaciones, si tú sabes que de cada 10 operaciones, una de tus peores rachas va a ser en torno a 6 stop loss y una de tus mejores va a ser con 7 TPs, pues tú ya sabes más o menos en qué punto te encuentras. Y te da un poco de dirección cuando estás un poco perdido, sobre todo en tema de malas rachas. Mm. Y para que no se te suba la cabeza con las buenas rachas. Entonces, yo el tema de la tranquilidad y tener unos números firmes es el mayor consejo que le daría a alguien que esté ¿Y empezando. qué grado, ya dices que es importante el backtesting, pero no tanto, qué grado de importancia le das realmente al backtesting? Al backtesting, sobre todo para un principiante, le doy bastante grado de importancia porque al final, si estás empezando a operar, hay que distinguir dos cosas, ¿no? El tema de estudiar y operar, porque tú en backtesting también puedes meter operaciones, ¿no? Entonces, si el backtesting lo usas para estudiar, para mí me parece es muy importante, pero si lo usas para operar, sí que es cierto que casi que preferiría que la gente se gaste 30 euros, que al final sales un día y te gastas 30 euros, en una cuenta pequeñita y tengas algo que perder y así te des cuenta si la pierdes, porque normalmente o sea, la primera cuenta la vais a quemar casi seguro. Entonces, esa primera cuenta, daros cuenta de los errores. Entonces, una vez ya hemos cometido esos errores que tienes que cometer al principio, para mí es importante el backtesting para estudiar, no como para operar, una vez tienes los números hechos. Entonces, el backtesting, digamos que en cuanto a porcentaje sería un 40%, un 30% y lo demás, la operativa en directo. ¿Y cómo? Porque dices que el problema principal es que obviamente no hay psicología y luego cuando haces la misma operativa en papel, pero en real, ahí Mm. entran factores. ¿Cuál es la mejor forma de intentar simular la psicología en backtesting? ¿O cuál es la mejor forma de que los números en pasado a luego no haya tanta varianza? Yo creo que es el tema de ser estricto. Y aquí entra lo que hablábamos antes de la estrategia perfecta. Es decir, obviamente no te vas a creer que estás operando tu capital real, pero sí te puedes hacer a la idea en el sentido de decir, vale, esto lo voy a hacer firme porque son números que yo después tengo que apoyarme en ellos, por lo tanto tienen que ser unos buenos números, no voy a meter todo lo que vea.
Entonces, operando exactamente igual que operas en real, haciendo esos números, al final quizás tienes una semana que estés haciendo backtesting y los números no te salgan, porque es normal, porque sabemos que influyen aspectos externos que pueden hacernos hacer un peor backtesting o incluso operativa. Pero al final, si llevas, por ejemplo, 3 años haciendo backtesting, es poco probable que si has hecho todo bien como lo debes hacer, los números se vayan demasiado de diferencia. Mm. Al final, lo que puede variar es con el tema psicológico, pero es probable que se regule todo. Y que es muy diferente también en la forma en la que haces backtesting, porque yo he visto personas que el backtesting es darle patas al gráfico y hacer clic, 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 o por ganadora, Claro. clic, 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 ganadora, perdedora. No está realmente analizando porque en la vida real, luego en forward testing, live testing, en real, como lo quieras llamar, esa operación no dura un microsegundo como lo acabas de hacer. Eso es. Hay un proceso psicológico de entrar, drawdown, luego profit, luego gestión de la operación, que es Sí. casi para hacer backtesting así, para eso ni haga nada. Y ahí es importante lo que dices porque yo cuando estoy dentro de una operación normalmente suelo tardar en torno a 1 hora y media desde que me entra la operación hasta que sale en TP o en stop loss, ¿vale? Entonces, al final tú cuando estás haciendo backtesting, un error muy común es el tema de pasar las velas muy rápido. Es decir, yo cuando estoy dentro del mercado real, estoy 1 hora y media en la que estoy viendo la operación y también entran aspectos psicológicos de la duda de la operación, debo proteger. Ahí es cuando también entra el tema de la disciplina en cuanto a tu trading plan. Entonces, muchas veces el resultado del backtesting varía porque nosotros tenemos un setup y no vemos cómo el precio llega a ese setup, sino que empezamos a pasar velas y cuando ya nos hemos dado cuenta, o ha sido TP o ha sido stop loss. Entonces, no tenemos como esa constancia o esa información que nos da el gráfico conforme se van construyendo las velas. Y creo que eso es una cosa que la gente no tiene en cuenta porque al final pasa la vela muy rápido Mm. y para mí es muy importante cómo se va construyendo la vela. Mm. Y luego a nivel real, hablamos de backtesting, pero luego a nivel de cuando ya estás operando, también haces journaling y analizas lo hecho en real. Eso o sea, antes me apuntaba a todos los trades, todos los que hacía. Ahora al final, como tengo la comunidad y opero con ellos en directo, la gran mayoría de días, a no ser que no esté en directo, que les grabo yo la entrada, ellos ven la entrada. Mm. Entonces, al grabarla queda como registrada, por así decirlo, Mm. pero ya no tengo como un documento, por así decirlo, porque al final me podrías decir, ya, pero es que eso también son números para la estadística. Mm. Pero al final la estadística ya la tengo más o menos hecha y independientemente del ciclo de mercado en el que estemos, ya más o menos sé mis números. Entonces, al principio sí que creo que es una parte muy importante. De hecho, yo creo que he estado 3 días, iba a decir, 3 años registrando todos los trades. Es decir, al principio llegué al punto de grabarme antes de entrar a la entrada, grabarme durante la entrada y grabarme después de la entrada y ver cómo eran mis sentimientos dentro de la entrada. Sí. Y ya después fue evolucionando hasta el día de hoy, que al final, al tener un sistema tan firme una vez estoy dentro del trade, ya no hay dudas. Es decir, mi trabajo está hecho en el momento en que yo le doy clic y ya que pase lo que tenga que pasar. Y habiendo pasado por ahí, ¿crees que es recomendable para una persona que esté en ese proceso de registrarlo o que se enfoque en ejecutar y... Para mí sí, porque sobre todo por el tema de los errores. Porque muchas veces cuando haces lo que te comentaba antes de por la noche revisar el trade, te das cuenta de posibles errores que dices, hostia, que parezco nuevo, tío, ¿cómo he Mm. hecho esto? Entonces, al principio, el hacer esas cosas creo que es importante para ir dándote cuenta de cómo vas progresando, ¿no? De Mm. este error lo cometía antes, ahora ya no. Pero ya una vez llevas, al final yo llevo 5 años operando, que puede parecer mucho para algunos, poco para otros, pero cuando ya tienes una experiencia frente al mercado y aún así yo sigo estudiando, sigo analizando, sigo haciéndolo todo, porque es parte de lo que me gusta. Pero una vez tú ya llevas toda esa experiencia, ya tienes un poco más de constancia de lo que haces en cada momento. Yo creo que cuando eres nuevo, con la emoción del momento, quizás no eres tan consciente de lo que estás haciendo. Brutal. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Tony, ha Perfecto. sido un placer tenerte. Igualmente. Y bueno, lo dejamos por aquí. Esperamos haberles aportado valor en otro episodio de Orion Room. Recuerden también suscribirse. Ya oficialmente somos el canal de trading de podcast número 1 del mundo. Entonces, para poder seguir disfrutando de charlas, de entrevistas con traders profesionales alrededor de todo el mundo y formar parte de la comunidad, no olviden suscribirse. Mi nombre es David. Esperamos haberle aportado valor y nos vemos en el siguiente Orion Room.